Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi exesposa 50 años, quien me fue infiel y mintió para destruirme en el divorcio, acaba de fallecer de cáncer, y mis dos hijas están molestas conmigo porque me negué a sentarme en la sección de familia y amigos durante el funeral con la familia de mi exesposa, quienes encubrieron su infidelidad y la ayudaron a mentir en mi contra en la corte. Hace 15 años, mi exesposa me traicionó completamente y comenzó una aventura con un amigo de su infancia. Cuando me enteré y la confronté, me di cuenta de que ella había estado preparándose para divorciarse de mí desde hace mucho tiempo. Tenía todo planeado y me dejó sin opciones. Después de confrontarla, se fue a quedarse con su familia. Durante ese tiempo, ella retiró todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas y se llevó todo el dinero de emergencia y objetos de valor que teníamos en la caja fuerte en la casa. Mientras yo pasaba la semana intentando negociar con ella para ir a un consejero matrimonial, ella me daba falsas esperanzas mientras simultáneamente contrataba a un abogado y presentaba la demanda de divorcio. Poco después me llegaron los papeles y fui obligado a salir de la casa familiar. Ella afirmó que había violencia doméstica, no solo en su contra, sino también contra mis dos hijas. Esto era una completa mentira. La policía solo me permitió llevar mis documentos personales, una bolsa con ropa y mi coche. Fui completamente destruido en el divorcio. Perdí una parte de mi jubilación, ella se quedó con la casa y todos nuestros bienes, excepto mi coche, mi motocicleta y mis pertenencias personales que aún estaban en la casa. Además, tuve que pagarle pensión alimenticia por 10 años y manutención infantil hasta que las niñas cumplieran 18 años. Perdí la custodia de las niñas y solo me dieron visitas supervisadas durante un año, y después de eso, solo podía verlas un fin de semana al mes, un par de semanas en verano, y ningún día festivo. Ella solo me permitió ver a las niñas de esta manera si yo aceptaba todas las demás condiciones del divorcio. Pasé 2 años oscuros viviendo en el sótano de mis padres tratando de recuperarme tanto financiera como mentalmente. Si no hubiera sido por el apoyo de mi familia y amigos, podría haberlo dejado todo. Me tomó otros 5 años ahorrar suficiente dinero para salir del apartamento de una sola habitación en el que vivía y mudarme a una pequeña casa en un conjunto residencial. Mis relaciones con las mujeres se vieron afectadas durante años después de esto, ya que tenía graves problemas de confianza y nunca me comprometía con nadie. Solo recientemente he podido superar estos problemas y darle a mi novia actual la confianza y el amor que se merece. Nadie es perfecto. No fui el esposo perfecto. Pero fui leal, amable y trabajé duro para mantener a mi familia. De ninguna manera merecía ser destruido de esta forma. Durante el divorcio, su familia mintió en su nombre, alegando que me habían visto perder el control en ataques de ira, lo cual era una completa tontería. También descubrí en los años siguientes que sabían que ella estaba engañándome con su amigo al menos un año antes del divorcio. Ellos, especialmente su madre, ocultaron todo esto de mí y ayudaron a destruir mi reputación. Perdí casi todos mis amigos de mucho tiempo debido a las mentiras que ellos difundieron. Avanzamos 15 años y mi exesposa ha muerto de cáncer de páncreas. Por respeto a mis dos hijas, asistí al funeral, pero no pude sentarme al frente en la sección de familia y amigos. Habría tenido que sentarme entre personas que me habían jodido y destruido mi vida y mi familia, y que nunca se disculparon ni intentaron enmendar las cosas. Me senté discretamente en la parte de atrás, cerca de la puerta, y cuando llegó el momento, pasé por el ataúd, me despedí y la perdoné. Ahora mis hijas están molestas conmigo porque me negué a sentarme con ellas y con el resto de la familia. Dicen que fui mezquino y malo. Mis hijas no saben hasta qué punto su madre y sus abuelos me hicieron daño. Me tragué todo para protegerlas a ellas y su infancia. Pero ahora siento que tengo el derecho de defender mi honor y mi posición. Mis hijas son adultas ahora, con sus propias familias, y espero que sean lo suficientemente maduras para entender. Necesito consejos sobre cómo abordar el tema con ellas de tal manera que pueda explicarles mi posición sin hacerles daño.
Todavía tengo todas las pruebas y acceso a testigos que demuestran que su madre y su familia me engañaron y planearon destruir mi vida de manera despiadada. El amigo con quien mi exesposa me engañaba incluso vino a pedirme perdón muchos años después. No quiero que mis hijas vivan el resto de sus vidas odiando la memoria de su madre o a sus abuelos, pero tampoco merezco seguir siendo cuestionado y criticado cuando me mantengo distante respecto a lo que me pasó en el pasado. Actualización. En cuanto a la actualización, recibí muy buenos consejos de muchas personas aquí para esperar al menos unas semanas y posiblemente incluso unos meses, antes de explicarles a mis hijas por qué tuve tantas dificultades para sentarme con la familia de su madre en su funeral. Mirando hacia atrás, este es el curso de acción obvio, pero cuando mis hijas me confrontaron al respecto, una avalancha de emociones regresó y cortocircuitó un poco mi pensamiento. Básicamente, me senté con ellos este fin de semana y les dije que, en última instancia, podría haberme equivocado, pero tengo muy buenas razones de por qué me sentí de esa manera y que después de que las cosas se hayan calmado y todos hayan terminado de llorar a su madre, tendremos una buena charla larga sobre por qué me sentí de la manera en que lo hice. Lo entendieron y no hubo más drama después de eso. Puede pasar un tiempo, pero muchas personas me pidieron que los actualizara después de que les explicara todo a mis hijas, y lo haré. Pero pueden ser un par de meses. Gracias por su apoyo y ayuda. Comentarios. U/Anónimo 1. No podría estar más de acuerdo. Por lo general, no me gusta juzgar hasta que escucho ambos lados, pero si lo que dice López es cierto y su ex es una psicópata infiel que metódica e intencionalmente lo arruinó de una manera irreparable, entonces el buen señor Karma la golpeó como un tren de carga. Y, aunque pueda sonar descarado o un poco fuerte, lo que va, vuelve. Es el viejo dicho de si das, recibes, por lo general, obtienes más a cambio. Si eres un imbécil y una persona de porquería, generalmente lo recibes de vuelta, y mucho peor. Cuando normalmente escuchas que alguien dice, lo perdí todo, suele ser una declaración metafórica. En este caso, el OP literalmente perdió todo. Tiene derecho a actuar con la mayor mesura o distancia posible. Además de hacer trampa, lo cual es jodido por todos lados, creo que ser un poco mezquino es lo menos preocupante de todo. U/Anónimo 2. Otra advertencia, es posible que tus hijas no te crean o que no lo hagan de inmediato. No importa cuando se lo digas, ya sea ahora o en el futuro. Han pasado toda su vida sin conocer los detalles más íntimos de tu relación con su madre. Han estado rodeadas de una familia que mantuvo las mentiras o al menos hizo que pareciera que tú no estabas a la altura o que no querías a su madre lo suficiente como para mentir sobre ella. Es posible que reaccionen con ira y te acusen de estar mintiendo. Creo que decir la verdad es lo correcto, ya que les prometiste que lo harías y eventualmente te volverán a preguntar. Además, tienes derecho a limpiar tu nombre de las acusaciones. Pero prepárate para esto, no te enfades en respuesta, no discutas. Explícales lo que ocurrió y deja que lo manejen como mejor les parezca. A nadie le gusta o quiere saber cosas malas sobre una persona que ama, por eso muchas personas defienden a sus seres queridos a pesar de la evidente evidencia de que han hecho algo horrible. Las personas tienen una visión de sus seres queridos que no quieren que se vea afectada, especialmente una vez que han fallecido. Incluso podrían estar molestas porque estás sacando a relucir los pecados de los vivos, después de que ya haya fallecido. Realmente espero lo mejor para ti y tus hijas, OP. Y espero que todo salga bien. U/Anónimo 3. ¿En serio, OP? ¿De verdad crees que comportarte así en el funeral de la madre de tus hijas es aceptable? Lo siento, pero esto es increíblemente inmaduro y egoísta de tu parte. Tu exesposa acaba de fallecer, y en lugar de dejar de lado tus rencores y apoyar a tus hijas en un momento tan difícil, decides hacer un espectáculo de tu dolor y tu resentimiento. Es una vergüenza que, después de tantos años, todavía estés tan consumido por lo que sucedió que no puedas siquiera sentarte con tu propia familia en un momento de duelo. Tus hijas han perdido a su madre, ¿y tú eliges ese momento para actuar tan cobardemente? Si tenías problemas con tu ex, ¿eso se debió haber quedado entre ustedes dos? Traer eso al funeral y hacer que todo se trate de ti solo demuestra lo poco que te importan los sentimientos de tus hijas. Ellas están sufriendo, y lo único que hiciste fue aumentar su dolor. Deberías estar avergonzado de ti mismo. Tus hijas necesitan un padre maduro y fuerte,
no alguien que actúe como si todavía estuviera en la secundaria, aferrándose a viejos rencores. ¿Qué clase de ejemplo les estás dando? Ojalá reflexiones sobre cómo tus acciones están afectando a tus hijas, porque no es así como un padre debe comportarse, especialmente en un momento tan crítico. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.